El tema de la ciencia abierta es bastante amplio, es muy reciente, podríamos decir, por dos hitos importantes que han sucedido en el último año. Uno, quizás el más importante, es el acuerdo y posterior publicación de la recomendación de UNESCO para la transición a la ciencia abierta, que se dio en noviembre del 2021. Y el otro hito importantísimo es la declaración del Grupo de Iniciativa de Budapest sobre acceso abierto, que se dio ahora el 14 de febrero, bueno, ya ni tan ahora, a partir de la celebración de los 20 años de esta iniciativa, y tuvo un apoyo muy importante por medio de grupos de América Latina que tuvimos la oportunidad de participar en la redacción de la declaración. Y esta declaración, que está disponible, que está en línea, tiene que ver ya no solo con acceso abierto, como fue originalmente en el 2002 y luego hasta la celebración cada 5 años que se hace, sino también con ciencia abierta. Y en este momento la declaración, que está disponible en inglés y en español, dice muy claramente que la iniciativa de Budapest ha ido cambiando, porque el acceso abierto se ha vestido de diferentes colores y ya no es solo como se declaró en un inicio, en que había revistas que estaban en manos comerciales, pero también había que generar repositorios para que los artículos fueran llegando también por la vía verde de los repositorios. Sin embargo, en este momento esos vestidos han ido variando porque apareció la mala práctica, se dice en la Declaración de Budapest, de pagar por publicar. Y la otra mala práctica es que las empresas editoriales que monopolizan el trabajo a nivel mundial, que son 5 empresas principalmente, han ido también disfrazándose de acceso abierto, de manera que llegan muchas de ellas a las universidades a ofrecer sus servicios, onerosos servicios, porque de verdad que es dinero, mucho dinero, con algunos tratos que de alguna medida pues nos producen un poco de amargura, amargura en el buen sentido de la palabra, porque lo que hacen es negociar las colecciones que venden a las bibliotecas, las colecciones de bases de datos, con lo que pagan por APC o por publicar para los autores de las universidades. Eso es lo que se ha llamado acuerdos transformativos, y ya Colombia firmó un acuerdo de esto, la UNAM firmó hace un mes otro acuerdo, y entonces tememos mucho que lleguen a tocarnos las puertas a nuestras universidades. Si no las han tocado, sabemos que hay algunas que ya las han tocado, y que esto nos puede traer una tensión más en el mundo de la publicación científica y la comunicación científica. Y digo yo puede traer porque América Latina ha ido dando pasos certeros, muy importantes, hacia la ciencia abierta, pero ha mantenido de alguna manera el acceso a la información, a las publicaciones, por las vías verdes o dorada y ahora diamante. Diamante son las revistas como las de la UNED, las de la Universidad de Costa Rica, las de la UNA, las de la UTN y el Tecnológico, que no cobran ni por leer ni por publicar. Y esta corriente de las revistas diamante es algo que se está discutiendo mucho, no solo en América Latina, sino en Europa. Francia acaba de sacar una manifestación sobre las revistas diamante, y han estado preparando también otras
disposiciones similares. Así es que todo esto para decirles que la ciencia abierta se está convirtiendo en una serie de prácticas que vemos que son la solución a los problemas que enfrentamos, tanto de financiamiento como de embates que tenemos a la puerta sobre este tipo de cambios que se dan en el mundo y sobre todo en los países más ricos. Este preámbulo me sirve para poder justificar por qué la ciencia abierta, por qué hablamos de ciencia abierta en este medio y en Costa Rica en general. Hay, como dije al principio, dos hitos importantes, pero también hay una cantidad de actores importantes o agentes, como se llama en la recomendación de la UNESCO, y los editores o las personas investigadoras, los académicos en general, estamos imbuidos en ese marco de ser agentes para la transición a la ciencia abierta. Vamos a ver entonces cómo lo expone en un resumencito que yo les traigo esta declaración. Esta es la definición que nos da la UNESCO, sin embargo, no la da como una definición definitiva, sino que llama dentro de la recomendación a los 193 países firmantes de esta recomendación para que cada país pueda generar una definición de ciencia abierta. Hay muchas definiciones, pero lo que sí tenemos claro es que la ciencia abierta no es una tendencia, no es una moda, no es algo pasajero, sino que es, como se dice aquí, un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas. O sea, prácticas en tanto que no solo las revistas tienen o pueden aplicar prácticas de ciencia abierta, sino también la investigación, las bibliotecas, la prensa escrita y la prensa en las redes sociales, etcétera, etcétera. De manera que los conocimientos científicos que generan nuestras universidades multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos. Esto hace que haya una remoción de los principios que siempre hemos mantenido, de que la investigación es solo para la academia, porque abre las puertas a una trayectoria que para nosotros quizás es muy común, porque nuestras universidades costarricenses tienen una experiencia muy grande en el campo de la acción social y la extensión para lanzar los resultados de investigación, no solo a través de las revistas, sino también a través de proyectos. No sé en la UNED si se llamarán de extensión, creo que sí, pero en la Universidad de Costa Rica se llaman proyectos de acción social. O sea, aquello que se genera, el conocimiento que se genera a través de la investigación, se enseña, se multiplica en la docencia y se comparte con las comunidades a través de la acción social. Esa es la conceptualización que ha privado en las universidades costarricenses desde hace muchísimos años y que por lo menos hasta después de 1975 creo que fue que la acción social se crea, se institucionaliza más que crearse, porque ya estaba, se institucionaliza en la Universidad de Costa Rica y de ahí para acá en las universidades que van apareciendo posteriormente. La ciencia abierta también entonces hace que ese conocimiento no solo se disperse, se aplique, sino que sea reutilizable. Por eso está ahí en negrita. Reutilizable para todos. Se incrementa en la colaboración científica y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad. Y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional.
¿Qué quiere decir esto? Que hay de todas las actividades que hay de la ciencia abierta que se están impulsando, hay, por ejemplo, la ciencia ciudadana, que es lo que hacemos en buena parte en la acción social, y que la UNED tiene una trayectoria increíble en este campo. Viene los proyectos que existen, tanto de investigación como de extensión, fuera de su campus principal o los campus que tiene alrededor de todo el país, son muy importantes, y esto tenemos que ver también, vamos a ver ejemplos, cómo las revistas de la UNED deberían de aprovecharlo un poco más. Esa es mi recomendación. Sin embargo, también un detalle importante es que esa colaboración y ese conocimiento reutilizable nos lleva a también hacer cambios en las revistas, de manera que tengamos que ponerle atención a compartir datos de investigación, a compartir preprints, o sea, ya no solo los artículos arbitrados, sino esos preprints que muchas veces lo que provocan, lo que logran, es que el conocimiento llegue cuanto antes a otros investigadores, a las comunidades, para que se reproduzca más rápidamente. Qué sé yo, un artículo publicado, por ejemplo, en Rupturas sobre la crisis económica, la crisis, bueno, voy a hablar de lo que venía oyendo ahora en el camino, de la crisis de los fondos de pensiones. Podría ser con datos actualizados. En la discusión que traían ahora en Desayuno en Radio Universidad, decían que ahí se necesita mayor transparencia en esos fondos, en el manejo de esos fondos. Bueno, ¿qué tal una investigación que podamos divulgar sobre esto y que no tengamos que esperarnos a que pase todo el proceso de arbitraje, sino que se publique tal como sale del fogón de la investigación? Posteriormente se va llevando a cabo el proceso de arbitraje, pero sabiendo que viene de manos de un investigador que mucha trayectoria, pues esto es posible en estos momentos, y es lo que la ciencia abierta propicia. Por eso les pongo ese ejemplo. Entonces, nosotros como agentes sociales, investigadores, editores, directores de revistas, miembros de consejos editoriales, docentes, bibliotecarios, etcétera, archivistas, tenemos una responsabilidad en este momento. Entonces, la pregunta es: ¿por qué la ciencia abierta conviene a la investigación? ¿Qué es lo que hace que nos volquemos hacia ella? No solo porque confiamos lo que 193 países acordaron en una Asamblea General de UNESCO, sino porque podemos valorar algunas ventajas. Primero, que los resultados de investigación sean accesibles para todos, que no se queden en los estantes de las bibliotecas o en los archivos de las instituciones. La investigación, todos los recursos que se invierten en ella, deben salir de nuestras instituciones. Y lo enfatizo porque hasta hace unos años, no sé, 20 años quizás, era muy común que los resultados de investigaciones el investigador se los guardara porque no salieron tan importantes o tan impactantes como esperaban. Y no los publicaban o los dejaban ahí. Bueno, en estos momentos la publicación de los resultados de investigación es un asunto obligatorio. Por lo menos en la Universidad de Costa Rica es así. El reglamento de investigación lo plantea muy claro. Y entonces el publicar esos resultados, ya sea en una revista, en un repositorio como preprint o como artículo científico, es un asunto de responsabilidad, de ética del mismo investigador. Pero por otro lado, viene la posibilidad de publicarlo en medios no formales, como los preprint que les mencionaba antes. Segundo lugar, los investigadores podrán utilizar los resultados, datos o información
en igualdad de condiciones, independientemente de su ubicación o condición económica. ¿Qué quiere decir esto? Que si una universidad que no es tan consolidada como la UNED quiere utilizar los datos y los resultados de la investigación de la UNED, lo puede hacer. No solo a partir del artículo científico, sino a partir de los datos que están disponibles en un repositorio de datos. Y esto es algo también bastante novedoso para nosotros, porque hasta hace unos 15 años, recuerdo en la Universidad de Costa Rica nos decían, no, los datos son míos, yo no los puedo dar, porque me costó mucho extraerlos, pero se extrajeron con fondos públicos. La gente fue a aplicar encuestas o a hacer su trabajo en laboratorio, a conversar con los campesinos, los agricultores, con viáticos, con el sueldo que le pagaban las universidades. Entonces, ¿cómo es posible que digan los datos son míos? Por supuesto que esos datos tienen que tener características muy importantes y condiciones para ser compartidos, porque no se puede compartir cualquier dato. No pueden ser datos sensibles, no pueden ser datos que nos vayan a producir otros resultados porque está todavía en proceso de discusión de la investigación, pero sí pueden ser datos de los que hay ya acumulados. Imagínense, por ejemplo, cómo alguna universidad por ahí tiene una habitación como esta llena de clústeres de computadoras con datos que han acumulado durante 20 años o más, porque han ido recogiendo a través de los años. Y esos datos están ahí desordenados, ni siquiera los dueños, los investigadores saben cómo accesarlos porque no están clasificados, pero ahí están y no se reutilizan. ¿No les parece que eso es injusto? Que eso es un desperdicio. ¿Cuántos fondos se han invertido para que se acumulen esos datos ahí? Y quizás datos viejos, pero que mantienen vigencia. La apertura de los procesos de investigación apoya la validación, y esto es muy importante, la reproducibilidad y reduce los casos de mala conducta académica. Los casos de retractaciones de artículos en este momento aumentan y aumentan día a día. Por ejemplo, con la pandemia, la investigación se empezó a acelerar muchísimo y empezaron a publicarse preprints o artículos científicos que luego fueron retractados. ¿Por qué? Porque vino otra investigación por esa condición de aceleramiento y dijo, no, eso no está correcto. ¿Pero por qué? Porque se publicaron abiertamente. No sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en el año 2020, finales y 2021, cómo las revistas que son de pago, de suscripción, abrieron sus acervos para que todo el mundo los usara. Por ejemplo, bueno, los convirtieron de acceso abierto y después los volvieron a cerrar. Pero eso permitió que los resultados de investigación sobre el virus o los virus que en ese momento estaban aflorando pudiera avanzar rápidamente, y por eso es que hoy día tenemos vacunas y tenemos medidas, usamos la mascarilla, no nos yo no sé si ustedes se acuerdan cuando decían el Ministerio de Salud que cuando uno salía a la calle tenía que llegar a la casa y bañarse, quitarse todo y limpiar los zapatos porque se iba a contagiar todo el mundo. Pues ya no. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico nos ha demostrado que esa no es una forma de contagio, que es por lo que yo hablo y las partículas que yo emito. Entonces, eso es conocimiento y que podemos decir cómo se aceleró. ¿Por qué? Porque se validó de alguna manera o de muchas maneras, se reprodujo y también los casos de mala conducta se hicieron públicos. Y al hacerlos públicos, pues entonces vimos cómo por ahí muchos ejemplos
de estudios que no eran rigurosos y que salieron a la luz y que luego fueron eliminados. Y por último, maximiza el impacto de la investigación y sienta las bases para que otros puedan construir más resultados. Derivado de lo anterior, entonces vemos cómo la acumulación de resultados que se ha dado, tanto como datos o como información a partir de los artículos científicos, pues ha ido acelerándose notoriamente. ¿Qué plantea la ciencia abierta? ¿Cuáles son sus fundamentos? Bueno, la calidad, la participación, el acceso abierto, la reproducibilidad, la colaboración, el intercambio. Estos son principios de la ciencia abierta. Y de aquí que entonces podemos observar que en las recomendaciones, no solo la de la UNESCO, sino otras que han aparecido, hemos visto cómo estos principios se mantienen, se divulgan, se propician para que no se pierdan. Porque entonces hay personas que dicen, bueno, es que si divulgamos un preprint, no vamos a tener calidad en la información. O si compartimos datos en un repositorio de datos, no va a haber calidad. Y sí va a haber calidad, porque hay una comunidad científica que tiene sus ojos puestos en esos repositorios. Y una de las principales discusiones en este momento es si los repositorios van a sustituir las revistas, el artículo científico, no las revistas, el artículo científico. ¿Por qué? Porque hay repositorios que están aplicando revisión por pares. Entonces, cuando llega un preprint, se revisa, se evalúa y ya sea que se pase a una revista o se queda ahí. Ese comportamiento quizás que nos parezca ajeno, muy lejano tal vez, pero en muchos países ya es algo cotidiano. Y luego, en estos 2 años se ha dado un boom de repositorios de preprints. Antes solo existía Archive, por ejemplo, y ahora hay bioRxiv, medRxiv. Se diversificó por más disciplinas, de manera que los archive, que se escribe X-E-I-V, se especializaron en diferentes campos. Entonces, esa reproducción de repositorios lo que nos quiere decir es que se está moviendo, hay resultados, hay soluciones a estos principios para poder avanzar en la ciencia. ¿Dónde actúan las revistas en todo este conglomerado? ¿Y de qué nos sirve la ciencia abierta en nuestro quehacer? Bueno, la UNESCO nos plantea este esquema, que por suerte se ve ahí bien entero, y cómo las revistas actúan en algunos de ellos. Yo aquí quiero señalar las infraestructuras abiertas, como los repositorios, como las revistas nuestras que están construidas en Open Journal System. Los datos abiertos, de los cuales ya he hablado, que hay repositorios específicos, de la evaluación abierta, evaluación por pares, que vamos a hablar más adelante, que es una práctica que están aplicando ya muchas revistas. Lamentablemente, en América Latina vamos con pies de plomo en ese sentido, pero hay algunos ejemplos. El código abierto, aquellos software o programas que se puedan compartir y se pueden modificar siempre y cuando nos compartan sus códigos. Se me perdió el acceso abierto, por supuesto, que lo tenemos desde hace mucho tiempo y en Costa Rica lo tenemos desde siempre. Aquí existió 1 o 2 revistas por suscripción y luego murieron o las abrieron, pero hasta hace unos años el 99% de las revistas eran de acceso abierto. Quiere decir que muy pocas cobran por leer y en este momento, a partir de los datos de enero de este año de DOAG,
extraídos del DOAC, del Directorio de Revistas de Acceso Abierto, no hay ninguna revista costarricense que pague por publicar, que cobre por publicar. Y luego el financiamiento colectivo. Financiamiento colectivo significa el FES, ¿sí?, que financia nuestras revistas. Entonces, también tenemos, y vean que son principios que los tenemos a mano, pero que tenemos que abrir los ojos porque los tenemos que tener conciencia de eso, porque muchos países fueron, cobraron todo lo que quisieron y ahora vienen planteando estos principios que nosotros nunca hemos cambiado. Aquel viejo dicho de cuando usted iba, yo venía, se aplica en este caso porque nosotros no nos hemos ido, nos hemos quedado, y lo que nos tiene que mostrar esta realidad es que debemos quedarnos donde estamos, debemos fortalecer esas prácticas. Entonces, por supuesto que todas estas prácticas la UNESCO nos lo plantea para la investigación. Por ejemplo, la innovación abierta, la ciencia ciudadana, los cuadernos de notas abiertos, los laboratorios abiertos no están tan relacionados con las revistas, pero son prácticas que también se incluyen dentro de esta recomendación. Entonces, vamos a concentrarnos en las que se aplican a las revistas. Bueno, recursos educativos abiertos, se me ha olvidado que está allá, porque en el caso de la UNED, esta práctica es muy importante para las revistas. Y voy a mostrarles un ejemplo que encontré en las revistas del portal de la UNED, en una revista nada más. Pero es importantísimo que las revistas integren también los recursos educativos abiertos. Por otro lado, la recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta nos plantea que la ciencia abierta se basa en los siguientes pilares clave: conocimiento científico abierto, infraestructuras de la ciencia abierta, participación abierta de los agentes sociales, nosotros, y diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento. Entonces, ¿cómo dentro de estas prácticas las revistas se involucran en algunas de ellas, como vimos en el esquema anterior? Concretamente, la recomendación de UNESCO nos dice que los agentes de la ciencia abierta incluyen, entre otros, investigadores científicos y académicos, dirigentes de instituciones de investigación, educadores, universidades y, más abajo, subrayado, editores y redactores. ¿Lo ven aquí? Miembros de consejos editoriales, etc. O sea, que nos toca directamente a nosotros. Y no solo a todos los investigadores y toda esa lista que se pone ahí. Entonces, es una responsabilidad que tenemos que asumir. No es algo, como les decía al principio, una moda, una tendencia, sino que es algo que debemos asumir y que si compartimos esos principios, es importante que busquemos la forma de cómo aplicarlos. Bueno, y otra parte del texto de la recomendación es que dice que los usuarios tendrían acceso libre a las publicaciones, a los libros, a los artículos examinados por pares, informes de investigación y documentos de conferencias, y que sean objeto de licencias abiertas. Y más abajo dice que un método de publicación de pago en el que el acceso inmediato a las publicaciones científicas solo se concede a cambio de un pago no se ajusta a la presente recomendación, que es lo que antes les decía, de pagar por publicar o de cobrar suscripciones por las revistas. Esto es un asunto que a mí, por lo menos en una publicación que hicimos el año pasado, me preocupa bastante. Países como Brasil, por ejemplo, tienen muchas revistas que cobran por publicar, y en la actualización que hice este año, en enero de este año, aparecieron 38 revistas más. Solo 7 países de América Latina en ese estudio tienen revistas por publicar, y hay algunas que solo tienen una
o dos, pero en el caso de Brasil es tremendo. Pero si vamos a analizar por qué Brasil y leemos la situación en este momento de Brasil, vemos cómo las universidades han ido siendo desfinanciadas. Y es un fenómeno que no lo tenemos tan lejano. Cuando se negocie el próximo FES, vamos a saber qué pasa en este país, pero por lo menos en este momento el problema de la aplicación de la ley de, ¿cómo se le llama?, fiscal, nos está afectando a las universidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las revistas son la parte más vulnerable del sistema de la universitario. Y es probable que entonces digan, ah, no, hay que cerrar revista, hay que fusionar, o cobremos por publicar. Entonces, veamos qué está pasando en Brasil y qué va a pasar en esos otros países. Por ejemplo, México, en lugar de aumentar, quitó 2 revistas de las que tenía. De esa diferencia del 2020 al 2022, restó 2 revistas. El otro país que cobra es Colombia, Chile. Vamos a ver qué pasa con Chile. También Venezuela tiene una, que ahora tiene otra. Me falta alguna por ahí. Argentina. Entonces, el problema entonces es que tenemos que poner las barbas en remojo para ver qué va a pasar y cómo podemos sostener lo que hemos logrado hasta ahora, lo que hemos creado y hemos reforzado. Entonces, la UNESCO es clara, esta recomendación, en que no es recomendable el cobro para publicar. La ciencia abierta tiene varios elementos que nos involucran. Esto ya no es de la UNESCO, esto es de mi cosecha, pero hay un triángulo que tenemos que revisar siempre, que ya a nivel político es muy importante tenerlo claro. En primer lugar, la educación. O sea, nosotros tenemos también una responsabilidad no solo para adecuar nuestras revistas hacia la transición a la ciencia abierta, sino también para formar a los investigadores y las investigadoras en este campo. Porque igual que sucedía con los datos que les contaba hace varios años, esos datos son míos, no los voy a ceder, no los voy a abrir. Igual muchos investigadores preguntarán qué es ciencia abierta y en qué me toca, qué es lo que me afecta. Entonces, esa parte de educación es muy importante. Y en segundo lugar, la tecnología, que es lo que nosotros tenemos más desarrollado, sobre todo a nivel de infraestructuras, repositorios, portales de revistas, que ya por suerte, nuestras universidades han ido fortaleciendo bastante esta parte. Pero nos faltan políticas, y las políticas son muy importantes en tanto que son aquellas decisiones que se toman no solo a nivel de documentos, sino transmitido a normas, a reglamentos, para poder aplicar una medida o varias medidas en forma homogénea a través del tiempo. ¿Qué quiere decir homogénea a través del tiempo? Que si una política se emite por una universidad en estos momentos, las autoridades que vengan en el futuro estarán obligadas a cumplirlas igual. Por eso existen las leyes en nuestro país y en muchos países, en todos. Y por eso tratamos de respetarlas y aplicarlas. Pero en las universidades, en nuestra universidad, en la medida en que existan esas políticas, esos reglamentos, esas decisiones que se hacen públicas y se comparten, entonces vamos a tener la forma de sostener, darle sostenibilidad a las decisiones que se toman. Entonces, la ciencia abierta no es un asunto de que vamos a educar a la población, no, hay que emitir políticas, hay que convencer a las autoridades, hay que trabajar también duro con las empresas publicadoras y por supuesto que a nivel institucional cumplir una responsabilidad que tenemos.
Bueno, entonces la ciencia abierta promueve ciertas ventajas a las revistas, pero ¿cuáles son esas ventajas? ¿Nos va a generar más trabajo todavía? Esa es la pregunta de siempre. ¿Qué pasa con nuestros consejos editoriales? O como discutíamos ayer en una mesa en México, el problema es que entonces el director de la revista y el consejo editorial va a moverse en un ambiente tensional muy, muy fuerte porque tiene que hacer milagros con los pocos recursos que se nos dan. Entonces, el asunto es que hay que preguntarse también quién gana con estas medidas, con estos cambios. Y definitivamente gana la investigación, gana el conocimiento que estamos generando y la forma en cómo lo divulgamos. Entonces, vamos a ver ya en forma más concreta qué hacen o qué pueden hacer las revistas en el caso para promover la ciencia abierta. En primer lugar, aquí hay 8 puntos que vamos a ir viendo uno por uno. Usar plataformas abiertas, gratuitas e interoperables. Y aquí tenemos que hacer un checkmark porque ya las tenemos. ¿Sí? Tenemos aquí MOOC, ¿sí? Tenemos los repositorios, tenemos los portales de revistas, que todo eso lo cosecha KiMOOC, y KiMOOC lo cosecha la referencia, y la referencia es cosechada por el repositorio europeo. Entonces, vean que estamos obteniendo una gran visibilidad. Y si no, hagan la prueba, busquen en Google Académico algún artículo o algún autor de las revistas de ustedes, a ver cómo aparece. Entonces, por ahí tenemos consolidado una infraestructura que podremos ir ampliando, podemos ir cambiándola si fuera necesario, de acuerdo con los cambios que se den en el mundo, en la tecnología, pero al menos tenemos ese embrión importantísimo. En segundo lugar, el acceso abierto es no comercial. Ya he hablado sobre eso. No cobrar por publicar, no por cobrar por leer. Promueve el depósito de datos de investigación con buenas prácticas, las prácticas FAIR, que significa encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Los datos hay que gestionarlos, no se meten crudos en la revista o en un repositorio, hay que hacer un plan, tener un plan de gestión de datos, pero deben cumplir con estas cuatro condiciones a la hora de evaluarlos. Utiliza los repositorios como apoyo a la revista. Veamos cómo los repositorios de nuestras universidades cosechan los artículos de la revista, de manera que KiMOOC los contiene. Y eso es porque los repositorios son apoyo para ampliar la visibilidad de las revistas. Pero también hay repositorios de datos, de preprints, como ya lo mencioné antes. Promueve el depósito de preprints para agilizar la publicación. Ya algunas revistas costarricenses tenemos, vamos a ver ejemplos, que tienen la lista de preprints con un DOI diferente al artículo ya publicado, al artículo que ya se revisó, ya pasó por revisión de pares. Entonces, esas posibilidades ya las estamos aplicando. Aplica la revisión por pares abierta. Lamentablemente todavía no tenemos ningún ejemplo en Costa Rica, aunque sí se ha dicho, pero que se haga, creo que estamos verdes, pero voy a darles otros ejemplos. Utiliza licencias abiertas. Todos conocemos y damos por default que manejamos las licencias Creative Commons, pero hay que tener cuidado de no contradecir Creative Commons con copyright, que algunos portales lo usan. Copyright, todos los derechos reservados, pero las revistas tienen algunos derechos reservados, es una contradicción. Otras revistas tienen
todos los derechos abiertos, disponibles, que es el CC BY, que la tiene la revista de Carolina, que se me hizo. Usa el CC BY, pero hay otras revistas de ustedes que tienen no comercial y compartir igual, o no comercial, no obras derivadas. Bueno, esas licencias es una decisión de utilizarlas, es una decisión a veces institucional, a veces del consejo editorial, pero es importante sí tenerlas claras y utilizarlas adecuadamente. Promueve modelos abiertos de evaluación de la ciencia, métricas e indicadores abiertos, métricas responsables. Vamos a ver otros ejemplos. Entonces vamos a ver estas 8 características en algunos ejemplos de revistas latinoamericanas, como Encontros Bibli, como Educare, que es de la UNA, Actualidades Investigativas en Educación de la UCR, o Pensar en Movimiento. Vamos a ver qué pasa en este caso. Y voy a poner en primer lugar las infraestructuras abiertas, el portal de revistas de la UNED. No solo de la revista de investigación, sino de todo el portal, porque es una infraestructura que contiene la colección de revistas en acceso abierto, con licencias abiertas, y eso cumple uno de los principios de la ciencia abierta. Por eso les decía que es quizás el paso más importante que nosotros hemos dado en este país con los portales. En segundo lugar, las políticas de uso y reuso de la revista. Este es el ejemplo que son las revistas Diamante, que ya lo mencioné. Este es el ejemplo de... ay, se me olvidó porque lo cambié a última hora. Rupturas. Y cómo gracias, en sus indicaciones escribe, lo he subrayado con rojo, cuáles son esas políticas de uso y reuso. O sea, usted puede tomar estos artículos y compartirlos, puede darle algunos usos, compartir igual, pero no las venda o no los traduzca sin permiso de la revista, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que aquí Rupturas autoriza a los autores de los trabajos publicados a que suban posteriormente sus artículos a sus páginas web personales, blogs y otros repositorios de acceso abierto, siempre y cuando se incluya una mención explícita y en un lugar visible el volumen, número y año en que dicho escrito fue publicado por la revista Rupturas. Es lo que encerré en el rectángulo rojo abajo, que ustedes no lo pueden leer completo. Pero el asunto es cómo Rupturas advierte que los artículos de la revista se pueden reutilizar y de qué manera, ¿verdad? La inclusión de datos de investigación, esta es la parte quizás más verde, menos desarrollada y que tenemos pocos ejemplos en América Latina, pero que existen. El caso de Encontros Bibli, por ejemplo, tiene no solo comparte datos de los artículos, sino que tiene artículos de datos, que no son artículos como los conocemos tradicionalmente, sino que en este caso el artículo se llama Datos de Investigación en Información Legislativa. Entonces, a la par del artículo, la revista publica otro artículo solamente sobre los datos. Y el autor que hace una discusión sobre cómo fue, en primer lugar, que obtuvo esos datos, de qué fuentes, pero algo así como ampliar la metodología que se sigue en el artículo, pero también evalúa la calidad de esos datos. Entonces, es un ejemplo, ahí está el enlace para que ustedes puedan profundizar sobre esto, sobre esa posibilidad. Y sobre todo, yo no diría que esto se aplica a todas las revistas, pero por ejemplo, en el campo de las letras, las humanidades, sobre todo las letras, la lingüística,
los corpus de datos que los investigadores utilizan para su investigación, podría ser un artículo de datos. ¿Por qué los corpus? Porque toda la cantidad de datos, por ejemplo, sobre las lenguas indígenas o sobre la forma de hablar en una determinada población, o los dichos, donde se entrevistan a muchas personas para captar la forma en que usan el lenguaje, la lengua española costarricense, y entonces eso es el corpus de datos que puede formar un artículo de datos. Es un ejemplo nada más. Este es una plantilla que usa la revista Encontros Bibli para elaborar el artículo de datos. Entonces, ustedes les recomiendo que lo revisen. Ahí está el enlace, no se ve en la pantalla, pero está acá. Y esa plantilla lo que hace es señalar paso a paso cómo se construye este tipo de artículos. También la revista tiene instrucciones y da la posibilidad de que no solo se publique en la revista, sino que se incluya en el repositorio Zenodo, que es uno de los repositorios de datos más grandes, y de preprints, porque ahí se asigna un DOI y se puede ligar entonces a la revista. Entonces, podríamos tener que un mismo artículo o un mismo producto de investigación esté disponible en diferentes sitios y en diferentes formas, diferentes fuentes para trabajarlo con la revista. Esta es la revista Encontros Bibli también, y es la forma en que el mismo artículo que antes les mostré, cómo lo presenta como un artículo de datos y como un artículo de la revista. En este caso no es de datos, sino un artículo tradicional. Por otro lado, para los preprints tenemos el repositorio que Cielo creó hace pocos años. ¿Hace qué? 2 años, Jorge? 2, 3 años, por ahí. Que a los preprints que se depositen en Cielo se le asigna un DOI, de manera que una vez que el artículo sea publicado en la revista respectiva, o si no se queda ahí también, pero se supone que podría, después de la revisión por pares, se publica en la revista y va a tener otro DOI como artículo revisado por pares. Entonces se dan las dos formas. Este es un ejemplo de la revista Educare, cómo publica los preprints, la revista de la Universidad Nacional, y ellos promueven que se depositen en Zenodo. Zenodo asigna un DOI, aquí está, y la revista publica una lista de esos preprints en una pestaña específica, aparte de los artículos arbitrados, de manera que ahí están las indicaciones arriba, pero una vez que esos artículos se pasen el proceso de revisión por pares, pueden pasar a la revista. Repito, lo más razonable es que se aprueben y pasen a la revista, pero podrían quedarse aquí también como preprint. Por ejemplo, este artículo que les mencionaba antes de pagar por publicar, se publicó en un libro de Claxo del año pasado. Sin embargo, cuando yo lo terminé y ya lo había revisado los pares académicos, lo deposité en Zenodo para poder tener facilidad de compartirlo, porque Zenodo me asigna un DOI que el libro no me lo da. El libro duró 1 año en proceso de publicación, que es lo normal en nuestras editoriales, ¿verdad? A veces más, mucho más, pero 1 año es como lo mínimo. Entonces, durante ese año yo lo compartí de diferentes maneras a través del DOI que me asignó Zenodo. Pensar en Movimiento, una revista de la Universidad de Costa Rica, cuyo enlace está ahí, tiene una explicita de varias maneras
cómo es su política de publicación de preprints y cómo tiene un articulito que publicó en el 2019, bastante temprano, que se llama Los cambios radicales de la ciencia abierta. Y ahí la revista se decanta por la ciencia abierta desde entonces. Y acá también es un ejemplo de evaluación por pares abierta. Vuelvo a la misma revista, Encontros Bibli, pero ellos lo hacen de una forma voluntaria. Y es algo que podemos poner en práctica. No tenemos por qué decir, bueno, sí, vamos de hoy en adelante, evaluación por pares abiertas todo el mundo y vamos a crear en nuestra página cómo poner los resultados de las evaluaciones. No, puede ser de esta forma, que es, digamos, aplicada parcialmente, porque si el autor no está de acuerdo, pues no se aplica. Pero si el autor está de acuerdo, entonces lo aplican de esta manera. Ellos tienen un formulario de evaluación del artículo y acá en las instrucciones dice que los envíos pueden aparecer junto con el artículo cuando el evaluador y el autor lo deseen. Entonces, vean cómo aparece en la revista. Esta es la página del artículo que se llama Marcas de procedencia, contribuciones para un estudio del libro raro. Y aparecen aquí los archivos, 3 diferentes. El archivo PDF del artículo, la opinión del primer evaluador y la opinión del segundo evaluador. En nuestro caso, no sería tan difícil, ¿ve? Si el evaluador dice, no ponga mi nombre, bueno, es anónimo, pero si el evaluador está de acuerdo en poner su nombre, se hace con el nombre. La evaluación se supone que se hizo abierta, significa que no es par ciego, no es doble ciego, sino que tanto el autor como el árbitro conocían la identidad de uno y otro. Fíjense que hace muchos años, cuando nosotros estamos empezando en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, con la revista Pensamiento Actual, nosotros hacíamos ese tipo de evaluación, sin saber que se llamaba abierta y sin saber que era parte de un movimiento que ahora se está promoviendo mucho. Nosotros, claro, una sede regional pequeña, aunque es la más grande del país, pero todos nos conocíamos, entonces yo le llamaba a la revista Escuela, porque nos sentábamos a discutir el consejo editorial, el autor y el revisor, el artículo. Las observaciones que el revisor hacía, el autor tenía posibilidad de defenderse y defender su parte y decir, bueno, no, esto yo no quiero cambiarlo, me parece que está correcto, tal. El revisor podía darle más argumentos y la cosa era que el artículo salía muy mejorado, pero además enseñábamos el grupo grande al autor cómo redactar un mejor artículo. Esto sí nos generó problemas. Hubo gente que dijo, no, yo no acepto eso, pero otras personas con una disposición más abierta dijeron, muchas gracias, mi artículo salió mejorado, muy mejorado. Ok, pero entonces incluso llegamos a rechazar algunos artículos en presencia del mismo autor. Bueno, no, si usted no lo mejora, no incluye esas observaciones, pues entonces el artículo no se publica. Y así lo hacíamos. Entonces, repito, un medio tan restringido, tan pequeño, nos produjo algunos problemas. Alguien iba a salir como el malo de la película ahí, pero además tuvimos también una cantidad de autores agradecidos porque enseñamos, los que sabíamos un poco más, a los que sabían menos. Y esto por eso le llamamos Revista Escuela. Repito, esto hace un sartal de años, pero la experiencia fue muy rica y resulta que ahora tiene un nombre, Evaluación por Pares Abierta.
y es algo que podríamos aplicar, y sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de comunicarnos por videoconferencia, pues más práctico tener al autor, al revisor y al consejo editorial discutiendo el artículo para ver de qué manera lo mejoramos y sale mejor. Por supuesto que esto exige tiempo, y esa es la limitación. Este es uno de los textos del evaluador. Si abrimos la pestaña que vimos, la pestaña, no, el recuadro anterior, allá, parecer del artículo, opinión sobre el artículo, entonces nos va a explicar esto. Está en ese enlace que está ahí arriba. Esta es la opinión de uno de los evaluadores. Y lo publican a la par del artículo, de manera que uno puede leerlo, cualquier persona puede leerlo. En el caso de Pensar en Movimiento, que antes lo cité, esta revista promueve la revisión por pares abierta, lo mantiene en esta explicación, pero también da la opción de que exista o siga existiendo la revisión anónima por pares doble ciego. Entonces, el autor puede escoger. Esa es una posibilidad. Licencias abiertas, ya lo hemos visto, esta es la forma en que la revista Espiga tiene la declaración del acceso a los resultados científicos debe ser tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Esto está establecido en la recomendación de la UNESCO. Entonces, la revista Espiga permite que los artículos se puedan compartir, y eso es lo que quiere decir el logo de Creative Commons. Siempre que se cite al autor, se le dé su crédito, que no se venda el artículo y que se comparte igual. Entonces, esa es una licencia abierta. Se alega, los europeos alegan que no es conveniente cerrarla, pero hace unos años Latindex, Realic, IBICCI de Brasil y Claxo sacamos una declaración que se llama la Declaración de México para promover este tipo de licencia en las revistas, porque vimos cómo los artículos de nuestras revistas en acceso abierto, CC BY, o sea, abierto, 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 abiertísimo, los estaban vendiendo en Amazon o en cualquiera de esas pulperías electrónicas que hay por ahí. Entonces, claro, están disponibles en un repositorio con una licencia que solo cite el autor, y entonces la cogen y la venden. Con esta licencia no se puede vender. O sea que si encontramos en la web que están vendiendo los artículos de Espiga, podemos entablar un juicio y podría ganarlo. Por supuesto que el juicio se las trae, ¿verdad? También, pero por lo menos hay una advertencia y una protección para las revistas. Este es un ejemplo de las métricas abiertas. Aquí está el repertorio científico, revista de la UNED, y como en Google Académico aparece, no se ve bien allá, pero ahí están las citaciones que han recibido sus artículos, el índice H de la revista, dos posibilidades, el H y el H10, para ir monitoreando el uso que se le da a los artículos de la revista. Esto lo puede crear cualquier revista y sería bueno tenerlas. Son métricas abiertas porque están disponibles. Han sido criticadas porque lo que hace Google Académico es tomar descargas y citas hasta de las redes sociales, de manera que es bastante abierta. Este es otro ejemplo de cómo Educare usa Altmetrics, que es otro tipo de métricas abiertas, también que incluye las redes sociales. Por ejemplo, si el artículo ha sido mencionado en Facebook, en Twitter, en donde sea, y va armando un grafiquito como este círculo, de manera que nos da que este artículo ha sido citado 5 veces en diferentes formas. Cada color es una forma diferente.
También aquí vean cómo este artículo esa revista utiliza varias formas de accesar el artículo, hasta tiene un audio en inglés para favorecer el acceso a su contenido. Esta es la forma en que las almétricas a este artículo se presentan en la revista y cómo nos muestra todas las posibilidades de citación que ha tenido. Igual, no solo los artículos, sino también la visibilidad de los autores a través del indicador perseverante como es ORCID, porque la revista lo promueve entre los autores. Bueno, algunas prácticas de revistas de la UNED que encontré, y solo encontré una. Y son estos videos que tiene la revista Espiga, que tiene en línea, porque es un recurso educativo abierto, aunque el director no lo sepa. ¿Por qué? Porque es una forma, es una de las prácticas de ciencia abierta que ya esta revista ha ido adquiriendo. Hay otras revistas de ustedes que tienen esta misma pestaña, pero no tienen nada. Dice videos, audios, no sé cuánto, y uno abre y no aparece nada. Ajá. Esos pestañas de audiovisuales, el material que se suba ahí tiene que ser hecho por la revista o puede ser cualquier material que tenga relación con los temas que trata la revista. Las dos cosas. Tiene que ser hecho por la misma revista. No necesariamente. Eso debe definirlo la misma revista. Es una política que define la revista. ¿Qué sube y qué no sube? Okay. Pero lo importante, o quizás en este caso son videos de actividades que ha hecho la revista Espiga, los cafés y las discusiones que han dado alrededor de ciertos temas que tienen relación con los artículos publicados o con la forma de publicar. Entonces, el Consejo Editorial tiene que definir como política qué tipo de audiovisuales son los que sube. Sí. Pero yo llamo la atención porque la UNED es muy fuerte en este campo, tiene muchos audiovisuales, no que lo digan los compañeros que están aquí. Entonces, ¿por qué las revistas no podrían compartir eso? Exactamente. Son recursos educativos abiertos. Muy bien, sí, es que eso es que la UNED tiene mucho material, por ejemplo, de educación ambiental. Ajá. Y yo siempre pensaba, ¿lo podríamos usar o no? ¿Tiene que ser producto nuestro? Claro. De la misma universidad, perfecto. Muchas gracias. Es aprovechar lo que ya hay, simplemente. Y ¿qué ventajas tiene eso? Que enriquece el conocimiento que se publica a través de los artículos. Pero además, como las revistas nuestras son de acceso abierto, las puede consultar cualquier persona, imagínense el uso que le darían a esos recursos profesores de ciencias, en el caso suyo, biocenosis, ¿sí? Profesores de ciencias o estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, además de todo el acervo que ya la UNED tiene en el Departamento de Audiovisuales. Su nombre no lo recuerdo, pero la revista lo puede compartir y esa es una forma de enriquecer la revista. Bueno, este fue el único ejemplo que me encontré, pero voy a mostrarles los sistemas que tiene la región y que el más adelantado quizás es el de Cielo. Cielo tiene un repositorio de preprints que antes se los mostré, tiene un repositorio de datos y estimula a las revistas de su colección que depositen los datos FAIR, o sea, ya gestionados, ya evaluados. Aplica criterios de selección de revistas alineados con la ciencia abierta. Entonces, son prácticas que Cielo ha ido adquiriendo, pero también tenemos las prácticas de Amélica. Amélica es muy clara en su declaración, que está aquí, que promueve la ciencia abierta, las prácticas de la ciencia abierta, y que solo acepta revistas diamante.
Esa es una de las características principales. Quizás es una plataforma muy necesaria para aquellos países que van comenzando, que no tienen portales de acceso abierto, no tienen repositorios y que podrían aplicarse acá. Y Redalyc, que tiene, en el caso de cuadernos de investigación de UNED, les pongo de ejemplo, métricas abiertas. ¿Por qué? Porque le da a las revistas que están en su colección, por ejemplo, una métrica muy importante que son los países del autor o de los autores y cómo se relacionan entre ellos. Esto la revista lo puede compartir en su página, pero también puede poner el link para que la gente lo vea, así como se usan otras métricas por ahí que tienen las revistas. Un ejemplo de fuera de la región, y aquí sí ya hablamos de dinero, porque las revistas PLOS cobran por publicar $3.500 para arriba, pero realmente sus páginas son muy alineadas a la ciencia abierta y sobre todo porque tienen muchísima información adicional. Este es un ejemplo de un artículo que publicaron varios profesores de la Universidad de Costa Rica y vean toda la información que da sobre o alrededor de este artículo. Cómo fue la revisión por pares, la cobertura de los medios, comentarios, métricas, autores y el artículo mismo. Entonces, lo tengo de ejemplo porque es un artículo que comparte los datos de investigación. Se publicó en el 2019. La PLOS recomienda aquí el repositorio a usar, que es bioRxiv. ¿Por qué? Porque coincide con su disciplina biología, y entonces da todas las instrucciones para que el autor que lo desee pueda depositar su preprint ahí. Por supuesto que no es, son aliados, no es que sea, no podemos hablar de empresas en este campo. Usa métricas abiertas, las ven allá al Metrics, igual que lo mostré antes en la revista Educare, la argollita celeste. Tiene el grupo de datos depositados. Acá dice el grupo de datos fue posteado el 24 de octubre del 2019 y vienen los autores, que el enlace y el DOI que tiene para los datos. Y la revisión por pares que se puede leer en ese enlace aquí. Entonces, si queremos saber cómo fue, cuáles fueron las observaciones que se le hicieron al artículo, simplemente clicamos ahí y nos abre la opinión de los evaluadores. Esto es cuando yo cliqué ahí, cómo aparece la revisión por pares. Y es abierto e histórico, o sea, todas las revisiones que se hicieron desde el 21 de mayo, no, perdón, no veo las fechas ahí, del 23 de mayo del 2019 al 8 de octubre del 2019. Y viene el revisor 1, el revisor 2 y cuándo fue aceptado formalmente. Cada una de las revisiones se abre. Entonces, aquí está la carta de decisión, la respuesta del autor, estos son los revisores, el editor, perdón, que puede ser el editor, PLOS no tiene un solo editor, tiene editores también por disciplinas. Entonces, ahí viene todo el detalle. Y acá, también para cada referencia del artículo, viene donde se puede encontrar, en PubMed o en Google Scholar. De manera que las referencias también tienen enlaces para poder ubicar los documentos que contiene el artículo, que refiere el artículo. Bueno, entonces mis recomendaciones. Promover el depósito de preprints en repositorios con enlaces a la revista. Esto no es difícil, pero sí requiere
de un proceso educativo, recordemos aquel esquemita del triángulo, hacia los autores, hacia los investigadores, para explicar las ventajas que tendría un preprint en nuestras revistas. Segundo, promover que los autores y autoras depositen los datos de sus investigaciones en un repositorio de datos. Igual, tenemos que pasar por un proceso de convencimiento, educación, capacitación a los investigadores. Para ello debe avanzar en la creación de una cultura hacia la apertura entre sus autores y diseñar un proceso de gestión para esos datos. O sea, no es así nomás. Ese proceso de gestión, se dan cursos sobre este tema y simplemente no es tan simple, es hacer un plan de cómo los datos, qué datos sí se pueden compartir, cuáles no, los que sí se pueden compartir, cómo curarlos, cómo hacer que sean fair, que cumpla con esos 4 requisitos, etc. Ofrecer talleres o cursos virtuales o presenciales para formar a los investigadores en el uso adecuado de los gestores de referencias, repositorios, perfiles de Google Site, Google Académico, métricas responsables, derechos de autor, ORCID y otros. ¿Por qué? Todo esto hace que nosotros en las revistas podamos aumentar la visibilidad. Y aquel viejo cuento de que obtener más citas también, a más visibilidad, mayores citas. Pero si no nos interesan las citas, pero sí nos interesa la visibilidad de la revista, estas herramientas las tenemos a mano y podemos usarlas para compartir el contenido de la revista. Entre más diseminación haya, pues más autores vamos a tener, más lectores vamos a tener para la revista, más colaboradores, más árbitros, y es una posibilidad de ir abriendo espacio para promover los resultados de investigación, hacer que se reutilicen y se compartan. Promover que la revista sea incluida en diferentes redes académicas y sociales y archivada en repositorios y portales, que ya lo tenemos, para que su contenido sea más visible y se reproduzca fácilmente. Aplicar paulatinamente la evaluación abierta de manera que los autores puedan observar los beneficios y ventajas para ellos. Porque generalmente tenemos la idea de que nos pongan ahí el artículo y a la par las observaciones que hicieron los evaluadores es un asunto de que nos maten el orgullo académico y que nos digan, vea, qué barbaridad, qué errores cometió usted, Pero también se trata un poco de humildad, pero un poco también de orgullo académico en el sentido de que nos dijeron cosas buenas, cosas que no habíamos visto, nos agregaron valor al artículo y eso tenemos que agradecerlo. Aplicar paulatinamente la evaluación abierta, ya lo he dicho. Aplicar la ciencia ciudadana con la inclusión de artículos sobre el trabajo que realiza la UNED con grupos diversos como campesinos, pueblos originarios, mujeres, pescadores, tantísimos proyectos que tiene esta universidad que podríamos aprovecharlos en las revistas. Esas son recomendaciones mías, sí, que podrían ser útiles en este caso. Aquí les dejo una bibliografía muy escueta, pero algunos documentos que he mencionado. Ahí está la declaración del BOAI I-20, la Budapest Open Access Initiative, en español. Está aquí abajo, no se ve, pero está la recomendación de UNESCO también, todos con sus enlaces, de manera que todos son de acceso abierto, entonces los pueden encontrar ahí. Y por último, agradecerles la atención, tanto a ustedes que están aquí presentes como los que están en las redes y observando el video o que lo van a observar. Gracias por acompañarnos y por estar pendientes de este tema. Muchas gracias.